Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy estamos en la comisión de presupuesto dándole el estudio y primer debate al proyecto de acuerdo número 26 del 18 de mayo del 2021, por medio del cual, 27, por medio del cual se autoriza pro tempore al alcalde municipal para realizar movimientos de adicciones y traslados entre secciones al presupuesto general del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2021. Entonces la idea es que empecemos inicialmente con el estudio y luego procederemos pues a darle el primer debate. Porfa, señora secretaria, leernos el orden del día. Claro que sí, señora presidenta de la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Presupuesto. Un cordial saludo a todos los integrantes de la comisión, al doctor Alonso Arroyave que nos acompaña el día de hoy, todos los presentes y las personas que nos sintonizan el día de hoy, 31 de mayo del 2021. Voy a proceder entonces con la verificación del quórum. Concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona, concejal Eduardo Gómez Gómez, concejal Daniela Munera Medina. Presente. Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. Presente. Concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Bueno, el día de hoy contestan 4 concejales de la Comisión Tercera Permanente. Al llamado de lista se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio. El concejal Wilson de Jesús Agudelo se vinculará luego a la sesión de comisión. Bueno, procederé entonces con la lectura del orden del día. Primero, verificación del quórum. Segundo, intervención de la secretaria de Hacienda, la doctora María Fernanda Álvarez Pérez, y el asesor jurídico, el doctor Alonso Arroyave, para abordar aspectos de interés del proyecto de acuerdo número 27 del 18 de mayo del 2021, por medio del cual se autoriza pro tempore al alcalde municipal para realizar movimientos adicionales y traslados entre secciones del presupuesto general del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2021. Tercero, intervención del concejal ponente, el concejal Eduardo Gómez Gómez. Cuarto, primer debate del proyecto de acuerdo número 27 del 18 de mayo, donde se dará la deliberación y la votación. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Bueno, muchísimas gracias, señora secretaria. Entonces pasamos a la intervención de los dos invitados que tenemos hoy. Someter a consideración. Sometemos a consideración el orden del día. Sometemos a votación. Muy bien, el orden del día para hoy, 31 de mayo, en esta sesión de comisión se aprueba con 4 votos a favor. Ahora sí. Muchas gracias. Una vez aprobado el orden del día, entonces pasamos a la intervención de los dos invitados que tenemos para el estudio, primer debate de este proyecto de acuerdo número 27. Y dado que aún no llega la Secretaría de Hacienda, entonces le daremos la palabra al asesor jurídico de esta corporación. Sí, buenas tardes para todos. Edward, Daniela, Germán, porque hoy estoy por aquí, por estos lares, pues atendiendo una invitación que me hace Jaime, que es miembro de la comisión. Quería escuchar como la posición jurídica frente al proyecto de acuerdo, entonces la quiero compartir con ustedes para que pues tomen una buena decisión de acuerdo a la orientación que yo les dé o el criterio que ustedes jurídicamente tengan, ¿cierto? Entonces, la filosofía de ese servicio mío es como sentar una posición jurídica frente a los proyectos de acuerdo, y particularmente en esta, pues Jaime me pidió el favor que si lo podía acompañar en la comisión, saca el espacio y por aquí estoy compartiendo con ustedes para que conozcan pues como cuál es el criterio frente a ese proyecto de acuerdo, que son las autorizaciones para efectuar traslados presupuestales. Pues como bien lo saben ustedes, es el proyecto de acuerdo número 27, el cual fue radicado el 18 de mayo del año 2021, por medio del cual se autoriza pro tempore al alcalde municipal para realizar movimientos de adiciones y traslados entre secciones al presupuesto, entre secciones, son secciones del presupuesto general del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2021. ¿Cierto? Ese es el proyecto, pues creo que ya todos tienen entendido cuál es el contenido. El contenido, digamos que en esencia,
lo que pretende es que tiene 2 artículos. El primer artículo es autorizas al alcalde municipal para expedir actos administrativos u obligaciones que afecten al presupuesto como adiciones y traslados entre las secciones que lo conforman, respetando el origen de los recursos por un término de 6 meses, contados a partir del 1 de julio del año 2021. Tiene un parágrafo, y ese parágrafo es la Secretaría de Hacienda Municipal entregará a la corporación un informe técnico los 10 primeros días de cada mes, donde los movimientos realizados con base en las autorizaciones contenidas en este artículo. Y el artículo segundo es la vigencia del acuerdo y obviamente el término durante el cual el alcalde tenga autorizaciones para efectos de hacer los traslados y las adiciones. Creo que también todos los miembros de la comisión debieron de haber leído la exposición de motivos. La posición que de pronto yo compartí con Jaime frente a la solicitud de las autorizaciones se contrae. Quiero sentar como cuál es la posición frente al otorgamiento de esas autorizaciones. Y para esos efectos, pues, en otras oportunidades compartimos como cuál fue la posición jurisprudencial frente al otorgamiento de esas autorizaciones y traslados. El hacerlo, buenas tardes, María. María, yo quisiera, Daniela, que yo era la presidenta, que le demos la palabra primero a Daniela, que Daniela nos haga pues como toda la exposición de las razones por las cuales pues se pretende que se le den esas autorizaciones al Ejecutivo, y después yo doy mi opinión, ¿cierto?, frente a eso, frente a la legalidad, y ya el Consejo, por lo menos la comisión, hace pues su debate y toma su decisión. ¿Listo? Correcto. De acuerdo. De todas maneras estamos en el punto 2 todavía, ¿cierto? Habíamos tomado como la determinación de empezar con el asesor, dado pues que nuestra secretaria todavía no se nos unía, pero una vez pues ya está acá, entonces empezaremos con María y luego con el doctor Alonso. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos. El motivo de que esté acá acompañándolo es casi que explicar de una manera muy técnica por qué estamos solicitando estas autorizaciones pro tempore para que el Ejecutivo pueda adicionar y trasladar entre las secciones. Partiendo de que el Estatuto Orgánico de Presupuesto habla de cuáles son los movimientos presupuestales que existen: adiciones, reducciones y traslados. Cuando estos se realizan en la misma sección, corresponden a traslados internos y la facultad es del Ejecutivo. Más sin embargo, cuando ustedes aprueban el presupuesto, hay unas secciones que ya están determinadas con unos montos globales. Los traslados entre esas secciones son los que estamos solicitando las autorizaciones en vista pues de que se han presentado algunos proyectos que no estaban previamente programados y que necesitamos realizar alguna modificación, trasladar de una sección a otra. Entonces, el proyecto de acuerdo número 27 del 18 de mayo del 2021 dice: por medio del cual se autoriza pro tempore al alcalde municipal para realizar movimientos de adiciones y traslados entre secciones al presupuesto general para la vigencia 2021. No estamos solicitando reducciones porque están de ley en el decreto, en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, cuando los saldos, cuando el Ejecutivo analiza y observa que no vamos a llegar a recaudar esos dineros, entonces lo que hace es hacer una reducción para evitar que el municipio incurra en un déficit, es decir, que haya un mayor gasto y que no tengamos cómo respaldarlo. Más sin embargo, cuando se hablan de incorporaciones, es diferente a las adiciones. ¿Cómo así? Entonces, el artículo 29 de la ley 1552 del 2002, en el literal G, pues él nos habla de que las incorporaciones
Es decir, esos recursos productos de una cofinanciación son facultad del Ejecutivo y que por lo tanto pues no deberá solicitar las autorizaciones. Pero cuando vienen producto de un mayor valor como tipo Sistema General de Participaciones, en donde no hay una cofinanciación de por medio, sino que son valores que recauda la nación y que le gira a las diferentes entidades territoriales, o cuando también se presenta un mayor valor en el recaudo municipal, por ejemplo, en tasas, en avisos y tableros tenemos un mayor valor, entonces no sería una incorporación porque no es producto de una cofinanciación, sino una adición. Y esas autorizaciones, esas facultades son de ustedes como poder legislativo. ¿Qué dice la norma? Entonces que el Ejecutivo podrá presentarles a iniciativa propia un proyecto en donde ustedes se desprendan inicialmente de sus facultades, pero tienen que cumplir con una condición, ser pro tempore. Esa condición se está solicitando por el término de 6 meses. Por eso inicialmente siempre se ha hablado de cumplir con el periodo para que no vamos a tener ningún otro inconveniente. También hablábamos de que para tranquilidad y para una mayor transparencia, desde la Secretaría de Hacienda se puede enviar un informe técnico de cómo se están trabajando los movimientos de adiciones y traslados en cada mes, para que ustedes conozcan. Estos movimientos se realizan con previa autorización del CONFIS, Consejo Municipal de Política Fiscal, que está integrado por el alcalde, el secretario de Planeación y mi persona. Nos reunimos antes de realizar el movimiento, determinamos cuáles son las circunstancias, para qué se va a realizar el traslado y, en el caso de las adiciones, cuáles van a ser los rubros que se van a afectar y cuáles son los proyectos a los que se van a destinar esas inversiones. Y finalmente, se realiza el decreto de adición y en el caso de los traslados entre secciones, porque como ya les había explicado, los traslados internos no tenemos que solicitar la autorización. Esto es algo que ya ha sido reiterativo en este consejo, siempre hemos pues hablado muchísimo del tema. Desde una parte técnica yo les puedo decir que la Secretaría de Hacienda siempre necesitará movilizarse, es decir, fluidez. Cuando nosotros tenemos alguna cofinanciación y en el momento no tenemos el recurso, pero si vamos a hacer un proyecto de deporte y tenemos el recurso en cultura, no podemos realizar ese traslado porque no es un recurso que esté interno entre la sección. Solicitaremos la facultad al Consejo y por temas de celeridad en vista de que pues ustedes sesionan cada cierto periodo de tiempo y pues se presentaron el año pasado algunas dificultades en diciembre con el tema de salud que son recursos en donde la nación, como son sin situación de fondos, hace el giro directo a la CPS y nosotros solo hacemos la causación. ¿Y por qué se tienen que adicionar? Porque no hay una cofinanciación de por medio, entonces al hacer ellos el giro, nosotros tener que causarlo, ese mayor valor no puede ser por incorporación. Entonces se presenta muchísimo ese caso, casi que a final de año y en vista de lo que está pasando con la emergencia sanitaria, constantemente el gobierno está movilizando recursos. Ya quedaría pues como atenta a sus inquietudes. Bueno, muchas gracias, María. Entonces continuamos con la intervención de nuestro asesor jurídico. Sí, nuevamente entonces, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Wilson, que acaba de llegar, ya María ya nos habíamos saludado. Obviamente la posición de defensa que ejerce la administración frente al proyecto de acuerdo, pues la tendencia es a que de manera pro tempore, por periodos no más de 6 meses, pues el alcalde tenga autorizaciones para efectos de hacer adiciones y traslados, como bien lo dice María, cuando no están dentro de la misma sección del presupuesto. Con una posición que yo he defendido jurisprudencialmente y legalmente, pues
a raíz de mi posición que le siento a Jaime, que está en la comisión y me pidió ese favor del apoyo, yo quiero hacer una exposición de las razones por las cuales, a mi juicio, no se deben de entregar esas autorizaciones al Ejecutivo Municipal, sino que son unas funciones que son naturales e indelegables, y que en ese orden de ideas hacerlo significaría incurrir en el delito de prevaricato y muy probablemente en acciones de carácter disciplinario. Entonces, estamos aquí frente a dos posiciones, ¿cierto? Que es la posición que tiene la administración, la posición que yo les voy a exponer a continuación y ustedes tomarán una decisión. No sin antes pues dejar sentado como cuál es el componente, digamos, de legalidad frente a esa imposibilidad que, digamos, desde el año 2019, que me parece que es muy reciente, la jurisprudencia que en materia de control de legalidad se ha venido dictando en los diversos tribunales, porque es ahí donde se hace el control, ni siquiera llega a Consejo de Estado, porque esas revisiones son de única instancia. Entonces es una posición que institucionalmente se ha manejado entre los tribunales. Entonces mi interés aquí es simplemente advertir cuál es la posición que se debe de tener a conciencia para que ustedes tomen una decisión que creo yo debe ser en derecho. Yo tengo aquí, pues tengo varias decisiones judiciales que son las que a mí me llevan a tener la posición que tenemos. De pronto el año pasado nos enfrascamos en algunas de las discusiones frente a esas incorporaciones. Yo tengo un criterio distinto al que tiene la administración frente a esas incorporaciones. Esta decisión es de marzo del año 2021, una sentencia que tengo de tribunal aquí en mis manos, que simplemente quiero, para que entremos en el tema, hacer una pequeña lectura para que ustedes miren cuál es esa posición que de manera, digamos, coherente y generalizada tienen los tribunales, que son los que hacen el control de legalidad de los actos administrativos que expiden los consejos en materia de autorizaciones. Como bien lo saben ustedes, el control de legalidad de los acuerdos se hace en cada jurisdicción, o sea, en cada departamento. La competencia, de acuerdo al artículo 300 de la Constitución, que tiene el gobernador, es para ejercer ese control de legalidad ante los tribunales de manera oficiosa. Y se hacen a competencia de cada uno de esos gobernadores en los departamentos. Particularmente, yo quiero manifestarles pues como la posición que reiteradamente pues es la que yo más tengo, y es una posición que eventualmente puede generar dificultades para los miembros del Consejo, sin que exista pues un recato para que, como siempre se ha sostenido, que la administración municipal radique el proyecto de acuerdo indicando los créditos y los contracréditos, que es la competencia esencial del Consejo. El Consejo no se puede desprender de esa competencia de traslados. Entonces quiero simplemente hacer una especie de remisión frente a ese fallo. Les quiero decir cuál es el radicado para que ustedes lo anoten. El radicado es el 15001 2333 000 2020 024 62 00. Es una decisión reciente y reiterada, como lo hay en otras posiciones, inclusive en Antioquia. Esta es una declaratoria de invalidez de unas autorizaciones en el municipio, en el departamento de Boyacá, frente a unas autorizaciones que se dieron al Consejo Municipal de Venta Quemada, es un municipio de Boyacá. Es exactamente la misma situación que nosotros tenemos aquí, y simplemente la quiero replicar tal como se ha sentado la posición en este Consejo, en donde la idea es que el Consejo no se desprenda de esa competencia, porque esa competencia es indelegable, y lo vamos a mirar, que frente a esa potestad pro tempore, igual nivel jerárquico tiene los traslados presupuestales. Estamos hablando de una jerarquía normativa, como lo dice María. Perfectamente eso es posible, pero así como se hacen por las facultades pro tempore, está referida a aquellas atribuciones que son susceptibles de entregarle en autorizaciones al alcalde, pero que no sean de orden constitucional, sino las que sean de orden legal.
En igual jerarquía están la aprobación o adopción de los presupuestos municipales. La adopción del presupuesto municipal, ¿quién la hace? La hace el Consejo. ¿Quién da las autorizaciones pro tempore para que en otros asuntos diferentes a los que constitucionalmente tiene atribuidos el Ejecutivo lo haga? Lo hace el Consejo. Si no hay autorizaciones pro tempore, pues obviamente el alcalde no podrá hacer uso de esas autorizaciones pro tempore. Pero no es posible que nos valgamos de esa prerrogativa de las autorizaciones pro tempore, que es de orden constitucional, para otorgar unas facultades que también son de orden constitucional, como es la adopción y aprobación de los presupuestos y su modificación en el trámite de la ejecución, porque entonces estaríamos hablando de una norma superior que es la facultad pro tempore, por encima inclusive de la competencia que es exclusiva del Consejo. Eso es delegable. Se permite que el Consejo, por tiempos determinados que no superen 6 meses, se pueda desprender de esas autorizaciones, pero no lo hace en referencia a las atribuciones constitucionales. Entonces yo simplemente quiero hacer una lectura de cuál es la posición del tribunal, que me parece que es importante que resaltemos y que ustedes las consideren al momento de tomar la decisión. Dice, en cuanto a la incorporación de recursos, estoy leyendo la parte considerativa de esa sentencia que yo les acabé de dictar, que la pueden consultar en internet, en Google la buscan con eso radicado y aparece y perfectamente se le puede dar lectura. En cuanto a la incorporación de los recursos en el respectivo presupuesto de rentas y gastos, vale precisar que el artículo 29 de la ley 1551 del 2012 era el artículo que María se refería, por la cual se dictan normas para la organización y el funcionamiento de los municipios. Modificó el artículo 91 de la ley 136 del 94, que consagra las funciones a cargo de los alcaldes, y señaló que es una de ellas, la G, que tú indicabas, María, incorporar dentro del presupuesto municipal mediante decreto los recursos que hayan recibido del Tesoro Municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades nacionales o departamentales o de cooperación internacional y adelantar su respectiva ejecución. Los recursos aquí previstos, así como los correspondientes a seguridad ciudadana, provenientes de los fondos territoriales de seguridad, serán contratados y ejecutados en los términos previstos en el régimen presupuestal. Además, indicó que una vez el alcalde incorpore estos recursos, debe informar al Consejo dentro de los 10 días siguientes, ¿cierto? Esa es la línea, María, que tú dices frente a esas posibilidades de hacer las adiciones que provengan de recursos de cofinanciación o de manera internacional, o que sean fruto de las adiciones o traslados dentro de la misma sección del presupuesto. Continúa diciendo ese tribunal por mayoría, dice, entonces nótese que la facultad consagrada en la norma transcrita se refiere, esto está resaltado, se refiere exclusivamente a los recursos que hubiere recibido el Tesoro Municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades nacionales o departamentales o de cooperación internacional. Estamos completamente de acuerdo. En ese orden de ideas, de acuerdo con las normas y jurisprudencia referidas, pueden destacarse las siguientes reglas principales, o sea, son unas especies de conclusiones que no hago yo, hace el tribunal. A nivel municipal, la primera, a nivel municipal corresponde al Consejo expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. 2. Las adiciones o traslados del presupuesto que modifiquen los montos aprobados por el Consejo Municipal deben ser efectuados mediante acuerdo municipal. 3. Si el gobierno municipal considera necesario que se modifique el presupuesto decretado por el Consejo, debe presentar a esa corporación el proyecto de acuerdo respectivo, toda vez que, como lo ha señalado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, tales decisiones no pueden ser adoptadas por el alcalde municipal, ya que la Constitución política no le atribuye esa facultad. 4. Lo anterior, a menos de que se trate de incorporaciones de recursos recibidos como cofinanciaciones de proyectos provenientes de las entidades nacionales o departamentales o de cooperación internacional, pues en este caso el alcalde los puede incorporar mediante decreto, de lo cual debe informar al Consejo dentro de los 10 días siguientes, es decir, mantiene la tesis.
Finalmente, resulta pertinente, continúa diciendo el tribunal, no son palabras mías, que las anteriores disposiciones y citas jurisprudenciales son aplicables tanto a nivel nacional como territorial, toda vez que se reitera de conformidad con lo dispuesto en el artículo 352 superior de la Constitución entonces, las autoridades nacionales y territoriales, así como las descentralizadas de cualquier nivel administrativo, están sometidas a la Ley Orgánica de Presupuesto para efectos de programar, aprobar y resalta, modificar y ejecutar el presupuesto. Y hace referencia al caso concreto de ese municipio que quiero que lo escuchen porque es exactamente una situación similar y adicional con unas autorizaciones de un empréstito. Entonces tiene los dos componentes. Expuestas las anteriores consideraciones, procede la Sala a examinar el acuerdo número 018 del 27 de octubre del 2020, expedido por el Consejo Municipal de Venta Quemada, teniendo en cuenta para tal efecto que los cargos endilgados por el apoderado del departamento de Boyacá se limitan a señalar que en el artículo 5 del acuerdo, el Consejo autorizó al alcalde de Venta Quemada para hacer unas apropiaciones, tanto de ingresos como de gastos, y hacer unos traslados en el presupuesto del municipio, desconociendo que es una facultad propia a la Corporación de Elección Popular, de la cual no puede desprenderse, so pretexto de otorgar facultades pro tempore. En este orden de ideas, yo no escribí nada, eso es todo del fallo. En este orden de ideas, la Sala advierte que el Consejo Municipal, mediante el acuerdo demandado, resolvió, artículo 5, dice así la redacción de ese artículo que se va a declarar inválido al final. Artículo 5, autorizar al señor alcalde municipal para incorporar al presupuesto de rentas y gastos el empréstito en cuantía de esta autorización. Y ojo, y hacer todos los traslados presupuestales necesarios para que le permitan al municipio cubrir las obligaciones contraídas en virtud de este contrato. Entonces, continúa diciendo el tribunal, nótese sin mayor esfuerzo que el Consejo Municipal, al expedir el acuerdo demandado, no tuvo en cuenta las disposiciones comentadas en este capítulo precedente, toda vez que autorizó al alcalde de dicha municipalidad para incorporar en el presupuesto de rentas y gastos el valor del empréstito autorizado en el acuerdo, así como efectuar, y resalta, todos los traslados presupuestales necesarios para cubrir las obligaciones contraídas en virtud de dicho contrato. Cuando el decreto ley 111 de 1996, que es el régimen de presupuesto nacional, en sus artículos 80, 82 y 83, faculta al jefe del organismo respectivo para efectuar únicamente traslados presupuestales internos mediante resolución, lo que decía María, comillas, que deben ser refrendados por la Dirección del Presupuesto Nacional del Ministerio Público, y termina diciendo, y en lo que respecta a la adición del presupuesto, se trata de una facultad que es de el resorte exclusivo del Consejo Municipal, tal como lo sostuvo el apoderado del departamento de Boyacá en el libelo demandatorio. Así las cosas. Recuerda la Sala que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 313 superior, corresponde al Consejo Municipal expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, y por lo tanto, si el alcalde del municipio considera necesaria una modificación, entre paréntesis, adición, del presupuesto, debe presentar ante la respectiva corporación un proyecto de acuerdo que modifique el presupuesto aprobado inicialmente. Ahora bien, aunque de las consideraciones y el artículo consagrados en el acuerdo acusados se infiere que las autorizaciones otorgadas por el Consejo Municipal al Ejecutivo del municipio es pro tempore, la Sala advierte que este Tribunal Administrativo ya se había pronunciado respecto de esa facultad en un asunto similar, en proporciones, en el siguiente sentido, y vuelve y hace una recapitulación de pronto de lo que ya se ha hecho conocer al Consejo Municipal de San Pedro de los Milagros. No la voy a leer, pero ahí está. Sigue concluyendo el tribunal o la Sala que decide frente a la invalidez del acuerdo. Por lo tanto, el municipio demandado no puede ampararse en dicha facultad constitucional, pues reitera la Sala
que cualquier modificación que debe efectuarse al presupuesto de rentas y gastos del municipio debe ser adoptada mediante acuerdo por el Consejo Municipal, pues es, y lo resalta, exclusivamente a esa autoridad administrativa a quien la Constitución política confirió esa función, pues se reitera por mandato superior, artículo 345 y numeral quinto del artículo 313 de la Constitución política, la expedición de la creación del presupuesto de rentas y gastos, así como las adiciones presupuestales y las modificaciones que superen el monto global, deben ser ordenados por el legislador, en este caso ordenadas por el Consejo Municipal. De esta manera, la Sala observa que la facultad otorgada al alcalde por el Consejo, a través del artículo quinto del acuerdo número tal 27 de 2020 de ese municipio para adicionar partidas en el presupuesto de rentas y gastos y hacer todos los traslados presupuestales necesarios, no cumple con los postulados constitucionales, legales y jurisprudenciales, ya que conforme se mencionó en precedencia, no es viable que el Consejo se desprenda de sus atribuciones en materia presupuestal para radicarla en cabeza del Ejecutivo. Tan en mérito de lo expuesto, resuelve falla declarar la invalidez del artículo quinto del acuerdo tal, y dice el nombre del acuerdo conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. Pues de manera reiterada, porque ustedes saben que en la condición que yo tengo, pues me toca muchas veces dar opiniones frente y conceptos e inclusive apoyar en construcción de las ponencias en muchos casos. La posición jurídica mía es que para esos efectos no es posible que el Consejo Municipal autorice al Ejecutivo mediante un acuerdo para que él haga los traslados. Esa autorización, siempre he reiterado, el alcalde municipal, y lo hago en todos los otros municipios a partir del año 2019 que me ha tocado, necesariamente tiene que traer el alcalde el proyecto de acuerdo con los traslados para que el Consejo se lo haga. Hacerlo de manera diferente, a mi juicio, prevarica. Otorgar unas atribuciones que no están dadas a que las entregue porque son exclusivas del alcalde, son indelegables, las de los traslados y las de las adiciones, con las excepciones que se fijaron. Hacer una cosa distinta, el Consejo asume un riesgo. Yo siempre he dicho, ¿cuál es la dificultad que la administración radique? Yo entiendo que de manera, digamos, abrupta muchas veces, esa lógica se cambia. Claro, hoy están en una condición presupuestal y de repente dice, presente este proyecto de acuerdo y lo tiene aforado en otro proyecto. Yo lo entiendo perfectamente. Pero, sobre pretexto de esa situación, no es posible. Es decir, eso no valida que el Consejo se desprenda de esa competencia, que vuelvo y lo digo, es exclusiva del Consejo, para que con la improvisación que se dé, porque yo lo vivo en carne propia diariamente, con la administración pública, el gobierno departamental o nacional de repente dice, quienes presenten proyectos en estas líneas y usted no le ha salido un proyecto, quiere sacar esos recursos y aforarlos en el nuevo proyecto. Muchas veces sucede. Entonces, yo entiendo eso, pero digamos que esa falta de planeación no se puede superponer a esa atribución, pues que se los digo, jurisprudencial, constitucional y legalmente es indelegable y está atribuida a los consejos municipales, igualmente al Congreso de la República. Lo mismo que se vaya en el Congreso a través de ley, no se pueden autorizar. Son en esos campos, es decir, eso se replica desde el nivel nacional, departamental y municipal, en todos. Entonces, pues yo le sugeriría al Consejo, y María que está aquí, yo reitero la posición, hacer una cosa distinta, y yo entendería, el Consejo, pues pienso yo, nunca se opondría a atender positivamente esas adiciones o esos traslados. Es que eso sería negar el progreso del municipio. Pero yo sí les quiero decir que podrían estar en dificultades, no estoy asegurando, podrían estar en una eventual revisión o ante un eventual control que se pretenda hacer, no solamente en el tribunal, no necesitamos que el tribunal se pronuncie frente a la legalidad del acuerdo, para que cualquier persona
coloque en conocimiento de las autoridades competentes esa presunta irregularidad que cualquiera podría decir se podría estar incurriendo. Entonces, yo no veo al Consejo, se lo digo María, si esa es la posición de las mayorías, negando un proyecto de acuerdo que venga estructurado en esas condiciones. Pues yo no los veo. Yo entiendo la situación compleja frente a los cambios abruptos en el manejo del presupuesto que se puedan presentar, dado que solamente hay 4 periodos en el año donde se sesiona. Sí, yo entiendo eso, yo lo padezco. Yo lo padezco porque yo también estoy en el otro lado. Yo se los digo, yo también soy asesor en las alcaldías, no en los consejos, así como lo estoy aquí. Y yo que le digo a los alcaldes, yo lo siento mucho, pero usted tiene que llevar el proyecto de acuerdo al consejo. Hacer una cosa distinta, cuando usted lo sancione, usted entra al baile alcalde, porque usted lo sancionó. Porque su obligación también era hacerle un control de legalidad. Entonces, cuando el alcalde sanciona el proyecto de acuerdo, que está viciado, y se pone en conocimiento, él también responde. Entonces responde, el consejo que le impartió voto positivo, y adicionalmente el alcalde, que también lo sancionó, porque sin sanción no hay posibilidad de que se haga aplicable el acuerdo. Él existe, pero no se puede aplicar, porque hasta que no se publique, pues ese acto administrativo no entra a la vida jurídica. Entonces, yo en ese compartir que tengo con Jaime, y que él es parte de esta comisión, pues me pidió el favor que viniera porque conocemos la posición de la administración. En la exposición de motivos es clara, pues cuál va a ser la posición. Yo pues les recomiendo francamente que para evitar discusiones futuras donde empecemos a especular frente a que aquí no ha pasado nada, en otros acuerdos nunca se ha dicho nada, pero mi responsabilidad, por lo menos mientras yo esté aquí, es advertir lo que así no haya pasado, significa que nunca va a pasar. Es que no se ha tenido el rigor, pero yo sí entiendo que ha habido bastante rigurosidad en el gobierno departamental en esa temática. Entonces, quiero sentar que la posición jurídica que se debe asumir frente al proyecto de acuerdo es que no se otorguen esas autorizaciones, sino que la administración municipal radique el proyecto haciendo las adiciones y los traslados, que yo pienso que no van a tener absolutamente ningún inconveniente y van a estar ajustados a la legalidad, porque el mismo Consejo va a hacer uso de la atribución que constitucionalmente le fue asignada, como fue la adopción de los presupuestos municipales anualmente y la modificación de dichos presupuestos. Entonces, en ese orden de ideas, ni el Consejo asume riesgos, ni el Ejecutivo tampoco. Entonces, pues yo diría, ¿cuál es el problema que se presente el proyecto de acuerdo diciendo cuáles son los créditos y los contracréditos? ¿Cierto? Porque yo también entiendo que ya a estas alturas, en lo que esté hasta hoy generado, lo tienen claro. No lo tienen claro es de lo que no está cierto. Lo que no está cierto, cuando llegue la certeza, toman la decisión. Yo entiendo que hay dificultades para citar a las extraordinarias, claro, los costos se hicieron bastante onerosos para los municipios frente al funcionamiento, yo lo entiendo, claro que sí, y lo padezco, en la medida de lo posible, en las entidades donde estoy, yo procuro que por la situación económica, que no es la de aquí es una situación privilegiada frente a otros municipios, en donde no tienen otros ingresos diferentes como es la parte impositiva aquí, pero hay otros municipios que les digo que no viven solamente con los recursos del sistema general y de los recursos de regalías, porque los ingresos por conceptos tributarios municipales son exageradamente escasos, es decir, son insignificantes, para las necesidades que tienen un municipio son insignificantes. Aquí tienen una ventaja comparativa. Entonces, yo pues llamo o por lo menos esa es mi orientación frente a esa posición jurídica, Jaime. Yo les comparte usted el fallo que yo lo buscan y lo van a encontrar perfectamente. Tengo más fallos. Mi función aquí es tratar de que el Consejo no se equivoque. Nos podemos equivocar todos los días, claro está, pero si en mis manos está no cometer equivocaciones y que la administración municipal sea acertada en esas decisiones que se tomen, bienvenido sea. Entonces yo los invito a que en los términos en que se presente el proyecto de acuerdo con la alternativa que plantea la Secretaría de Hacienda María, pues el Consejo
pues atienda más bien el que la administración lo presente haciendo todas las adiciones y los traslados presupuestales. Creo que no haya inconveniente que el Consejo lo apruebe, pienso que no hay ninguno, para que se mantenga ese ejercicio de la facultad que tiene el Consejo y no corran riesgos por las eventuales situaciones que se pueden presentar en controles que podrían pasar, no solamente de legalidad, sino ante autoridades pues, de carácter penal y disciplinario, que es, digamos, las esferas donde yo observaría que podría tener trascendencia este tipo de decisiones, porque patrimonialmente no, pero sí disciplinariamente y penalmente, ¿cierto? Podrían traer consecuencias. No estoy diciendo que las traiga, pero las podrían traer, que sería muy difícil de defender, porque son posiciones que están decantadas desde hace ya buen rato. Doctor Alonso, bueno, continuamos con el orden del día y en el punto 3 entonces está la intervención del concejal ponente de este proyecto de acuerdo, Eduardo Gómez Gómez. Muchas gracias, presidenta. Un saludo muy especial para mis compañeros de esta comisión tercera, para María Fernanda de Hacienda, para nuestro asesor jurídico, el doctor Alonso, los medios de comunicación, nuestro presidente encargado, el concejal Víctor. Bueno, la manifestación del doctor Alonso, pues veo yo tiene asiento, al menos en principio. Qué bueno revisar, doctor, esas sentencias, si usted la pudiera compartir de una vez, si tiene el documento. A ver, a mí me entristece aquí es que la mesa directiva entonces no lo había remitido a usted, doctor, este proyecto de acuerdo, porque gracias a la gestión del concejal Jaime Zapata tenemos conocimiento de que de pronto esto puede ser un proyecto ilegal. Y recordemos que ese primer filtro de legalidad e ilegalidad lo hace también la mesa directiva, y qué bueno que el doctor Alonso tenía este concepto, ¿cierto? Y yo digo que me da tristeza porque pues yo me desgasté haciendo un informe de ponencia basado en la legalidad de este proyecto sin conocer la trascendencia de fallos judiciales que dicen lo contrario. Yo quiero pedirle, presidenta, si podemos, bueno, ya estamos sobre la sesión plenaria. Yo no veo prudente entonces leer el informe de ponencia como está estipulado, porque no tiene en cuenta este precedente judicial, que es muy importante a la hora de tomar estas decisiones. Entonces, no sé si podamos aplazarlo para mañana, que es nuestro último día dentro del plazo, porque el segundo debate se haría el sábado. Entonces yo creo que mañana es como el último día que tendríamos para sacar adelante este primer debate y pues tener en cuenta esta apreciación que nos trae hoy el asesor jurídico. Venga, yo le quiero una predicción de lo que está diciendo el concejal Eduardo. Eduardo, ve, no está bien que cuando me piden la opinión desde la mesa directiva frente a la legalidad del proyecto, yo no puedo hacer un pronunciamiento de fondo de lo que hoy estamos discutiendo aquí. Pues, mejor dicho, el que termina decidiendo los proyectos es el jurídico. Sí, quiero que me entiendan eso. Uno lo que hace, Eduardo, y te lo confieso, es que cuando se da el viso, cuando a mí me lo pide la presidenta o la mesa, a través de la secretaria, que es como se hace, o la presidenta de manera directa, yo lo último que yo quiero aquí es jugar un papel donde ni siquiera los proyectos lleguen al Consejo, a esta instancia. Yo quiero que me entiendan eso. Yo simplemente digo, cumple con los requisitos de legalidad. Ahora, estudiar la parte sustancial, si ya vengo aquí y siento una posición, Eduardo. No, pues me parece a mí, Eduardo, que no sería correcto, porque entonces lo que el jurídico diga, entonces ni siquiera le da trámite al proyecto. Pues me parecería a mí que inclusive es un abuso, Eduardo. Entonces, quiero que me entiendan que mi posición es decir, considero que ese proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de legalidad. Está presentado por quien tiene la iniciativa,
A mi juicio tiene unidad de materia, pero ya estudiarlo sustantivamente y emitir yo el concepto, me parece que yo sería atrevido, ¿cierto? Me parece que eso no va conmigo. En la función que yo cumplo, Eduardo, no. Entonces quiero que entiendas que no es que se haya hecho así desde el principio, sino que te quiero contar que soy consciente que siempre va a ser así, porque el Consejo mismo, cuando estemos en el debate y en las discusiones, lo lógico es que la comisión y la plenaria tomen esa decisión, que no sea el asesor jurídico. Sería muy triste que el jurídico fuera el que, hemos dicho, entonces el que hay que acudir es al jurídico. Yo no quiero que me vean así, Eduardo. Yo quiero que me vean como la persona que se tiene cercana para conocer la opinión, y si yo soy capaz con mi presentación convencerlos de que mi orientación que les hago es la correcta, tomen una decisión correcta. Igualmente yo me puedo equivocar, por supuesto, yo también me puedo equivocar, y si yo me equivoco, tengan la convicción de que yo no me voy a parar en la raya para no cambiar mi posición, yo la cambio perfectamente, es que de eso son las personas. Qué pena, es que ya casi nos encontramos en sesión, entonces para ir redondeando un poco, y me disculpa por haberlo parado así de esa manera abrupta. Gracias, presidenta. No, solo es precisar, doctor Alonso, que, o sea, yo no digo que usted hunda o apoye un proyecto desde el inicio, no, sino que es muy importante saber usted qué piensa desde el inicio al respecto de los proyectos, porque eso ya lo orienta a uno. Como le decía, ¿para qué leemos un informe de ponencia que viene respaldando un proyecto que a mi juicio estaba bien estipulado, cumple con los requisitos de legalidad, de pertinencia sobre todo, pero que de pronto usted nos dice, ojo, que el Tribunal Administrativo ya ha tumbado muchos de estos acuerdos y abre ventanas que nosotros no queremos que se abran, ¿cierto? Entonces es eso, doctor Alonso, no es hundir o apoyar un proyecto desde el inicio, sino tener claridad de para dónde tomar con ellos. Muchas gracias, presidenta. Bueno, entonces, dado la proposición del ponente, pongo a consideración y a votación también el hecho de aplazar este primer debate, igual no lo hemos hecho, pues no hemos iniciado ni siquiera su apertura, para que lo traslademos para el día de mañana y cumpliríamos con los días pues que tenemos estipulados para, pues si se llegase a aprobar en primer debate mañana, pues tendría los 3 días hasta el sábado, viernes, y el sábado se podría dar segundo debate de este proyecto de acuerdo. Entonces pongo a consideración y votación esa proposición. Sí, del primer debate, porque pues creería yo que ya se surtió el estudio. Sí, señor. Daniela, yo se lo voy a mandar a Natalia. Natalia se los comparte porque yo no tengo el correo de ustedes. Que se los comparta a todos, se sientan, lo analizan y tomen la mejor decisión, ¿cierto? Tomen la mejor decisión. De acuerdo. Entonces pongo a votación la proposición del concejal Eduardo de pasar este primer debate, que todavía no se ha abierto, para el día de mañana. Sí, a las 5 de la tarde. Ah, sí, a las 5. Está bien. Bueno. Bien, entonces sí. Bueno, entonces hay 5 votos a favor de la propuesta de aplazar este primer debate para mañana, 1 de junio. Bueno, muchas gracias. Siendo así, acabamos este estudio de comisión por el día de hoy.